Sin prescripción, salud y farma sin filtros. Rompiendo mitos y reglas desde la visión de la generación Z. Hola a todos, bienvenidos a este primer episodio de Sin prescripción. La idea es que podamos hacer un episodio cortito. Este primer episodio queremos que sea un poco introductorio, queremos tratar temas que como científicos que somos nos han pasado y temas que nos han preocupado, retos que nos hemos ido encontrando a lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes y ahora como profesionales del sector de la industria que somos, ¿no? Pues mira, yo creo que de una de las barreras que nos encontramos todo científico, que nos habrán dicho ya sea desde la universidad, conocidos, amigos, incluso familiares, y es de si realmente cuando nosotros transicionamos de una carrera de ciencias a la industria, ya sea farma, biotech o industria científica, nos estamos pasando al lado oscuro, es decir, nos estamos pasando a Mordor. ¿A ti te ha pasado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos tenemos esa, ¿no? Que se nos critica por hacer ese cambio, porque parece que si no estás en el laboratorio no eres científico de verdad, ¿no? Y no sé si te ha pasado, no sé si en la universidad a ti te pasó de cuando comunicaste, no sé, a algún profesor, a algún compañero tuyo, ¿cuál era tu decisión final o qué estabas pensando? Bueno. ¿Qué dijo tu entorno? Porque pues mira, es que lo recuerdo, o sea, cada día más es una historia que me gusta mucho repetir, ¿sí? Porque era el día de mi defensa de mi TFG, ¿sí? Nervios a flor de piel, todo muy tenso, y acabas por fin los 4 años de carrera y al final, después de toda la exposición que hice de mi TFG, llega la ronda de preguntas. Se acaba toda la ronda de preguntas y luego al final mi tutora tiene derecho o puede hacerme una pregunta pero fuera de lo que sería el tema del TFG, y ella decidió preguntarme sobre qué haría yo el año que viene. Sí. Y aquí venía un tema tabú porque ella tenía pensado de que yo iba a hacer el PhD en neuro con ella y todo por el estilo, hasta, pues bueno, delante de todo el tribunal dije que yo me iba al lado de la industria, me transicionaba, yo quería estar justo, y eso fue lo que me dijo ella. ¿Te dijo eso? ¿Que era el lado oscuro? Bueno, que me pasaba al otro lado, que solo me interesaba el lado del dinero, no quería apostar por la innovación, por estar al lado de la ciencia, y que ella no lo veía correcto, de que todo el mundo que transicionaba al final éramos como unos flojos, tal cual me dijo. Como que es la vía fácil, la vía del dinero fácil. Que bueno, oye, a veces también se pueden tomar decisiones desde ese punto y o sea, me refiero de, es lícito, ¿no? Querer tener un futuro determinado o unas condiciones determinadas, no creo que sea una mejor o peor decisión por eso. Pero lo de que no serás mejor o peor científico por el hecho de, ¿no? O sea, parece que solo te enfoquen en la investigación cuando entras en la carrera. A mí también me lo dijeron cuando empecé en biomedicina. Desde el primer día ya me decían que tienes que tener una media concreta para poder pedir unas becas, para ya cuando acabes poder pedir para investigar, ¿no? Y ya te orientan de entrada, ¿no? ¿Y por qué crees que pasa eso en la universidad? ¿Por qué se nos ve, ¿no? De esta forma, esta vía de acceso? O sea, ¿por qué la industria, ¿no? se ve de esta manera y por qué solo nos centran en la investigación? Pues mira, yo creo que por dos motivos. Sí. El primero, del sector oscuro, es al final toda la tendencia, todas las malas praxis que ha habido de hace 50, 60 años atrás, ¿no? Que ahora a día de hoy no se puede porque estamos en un sector hiperregularizado. Sí. Y luego la segunda es porque realmente a la universidad no le interesa que nosotros como científicos nos vayamos al sector privado. ¿Tú crees que no le interesa? No, para nada. ¿Por qué? Lo que quiere es renovar profesores porque a día de hoy están en problemática de que no hay profesores, no hay gente que quiera investigar, o que después de hacer los 4 o 5 años de la tesis, al final, el otro día leí que el 90% se pasan al lado de la industria. Pero ¿por qué lo hacen, no? Claro. O sea, aquí también es un poco poner encima de la mesa, ¿vale? ¿Por qué mucha gente lo hace? ¿Qué problemas están encontrando esas personas, no? Que deciden, aunque tú decidas investigar, porque hay mucha gente que acaba transicionando a la industria, porque qué condiciones están teniendo a día de hoy, ¿no? Y por qué esto no pasa en otros países, ¿no? Por ejemplo. Esa es otra. Que sí que, ¿no? El científico está mucho mejor valorado, igual a nivel de investigación no tiene nada que ver, y bueno, y también el acceso a la industria es muy diferente, eso también lo podemos hablar, de cómo es aquí respecto a otros países, que tampoco se acaba de entender por qué tiene que ser diferente, ¿no? O sea, a mí me pasa que gente me pregunta, oye, ¿cómo has accedido? Tal, ¿no? Que al final hay muchas vías de acceso, puedes hacer un máster, puedes hacer un posgrado, puedes hacer un graduate program,
¿no? Pues acceder haciendo consultoría, hay 1000 vías, no hay una sola vía de acceso. Pero parece que aquí en España tenemos una situación un poco diferente en cuanto a barrera de acceso. ¿Y eso por qué? Respecto, pues me gustaría saberlo. Yo creo que porque al final se establece, por un lado, dos cosas. Yo creo que la universidad no está tan bien conectada con el mundo laboral respecto de otros países. Me da la sensación, yo por ejemplo cuando hice mis primeras prácticas, que las hice en la carrera con una empresa farmacéutica, tuve que ir por primera vez a preguntar cómo se hacía un convenio, porque nunca se había hecho un convenio con una farmacéutica, entonces no tenían esa experiencia. Entonces, por un lado, les falta, yo creo, ese rodaje, esa conexión con el entorno de las empresas, desde las universidades, que yo creo que eso, por ejemplo, además es diferente. Por ejemplo, con ingeniería, no sé si te pasa, pero o con otras carreras, con ingeniería, por ejemplo, estaban como mejor conectados con las empresas, y como que ciencias estamos un poco como en tierra de nadie. Me daba a mí la sensación. Y remuneradas. Y remuneradas, además a mí no eran obligatorias de que fueran remuneradas. Y en ciencias en lo que es ingeniería... Empresariales, incluso. Sí que las remuneran. Y nosotros como científicos no es obligatorio que nos paguen las prácticas en la universidad. Que eso no es justo. ¿Sabes cómo me pagaban a mí? ¿Cómo te pagaban a ti? Me pagaban con un café de máquina diario. ¿Y te decían que ese era tu sueldo? Bueno, ¿Te lo justificaban de esa forma? Me decían, bueno, mira, no te podemos pagar, por lo tanto, pero te lo compensamos cada así. vez que quieras un café, me lo pides y te lo compro. Qué triste. Un café de máquina de 55 céntimos. Ostras, vale. pues claro, no sé, ¿no? Son cosas de estas que nos tenemos que plantear. Y te decía dos cosas, eso. La conexión de las universidades con el mundo laboral. Y que los propios profesores también están un poco desconectados. Sí. Yo creo, ¿por qué? Porque ¿qué tipo de profesores tenemos normalmente en las universidades públicas? Son gente que tiene un contrato de investigación y que además son docentes, pues porque normalmente dentro de su contrato pues incluye horas lectivas y tal. No tenemos gente de otros sectores que nos vengan a dar clases dentro de la industria de la universidad pública. Entonces, claro, también te faltan referentes, te falta gente a quien preguntar muchas veces y te queda un poco lejos y al final te cuentan su película porque es lo que han vivido, ¿no? O sea, ellos como profesores te explican lo que ellos han hecho y te orientan un poco hacia allí. Entonces yo creo que también eso es un poco lo que falla. Una universidad pública, creo que de hecho es la única en toda España, la Pompeu Fabra, que tiene un máster público que te garantiza el acceso a que esto no es habitual, pero sí, yo creo que es una práctica que hay que empezar a hacer también, que desde las propias universidades fomenten también el acceso a másteres también pues a nivel económico, pues que mucha más gente se lo pueda permitir, que no tenga que ser ¿no? el dinero que tengas en la cuenta lo que determine tus oportunidades, y aunque se puedan financiar los másteres de muchas formas, también hay que hablar de esa injusticia, ¿no? social, del talento no entiende de si te lo puedes permitir o no te puedes permitir un acceso, ¿no? Y también como sector de la industria se está perdiendo mucho talento igual allí. Al final tenemos aquí una educación pública, se invierte muchísimo dinero en toda la educación de todos los científicos, calidad, ¿no? Y de buenísima calidad, y al final ¿qué pasa? Ya sea porque quieras o no entrar a la industria o hacer el doctorado, acabas y luego te vas a otro país de Europa con mejores condiciones y con mejores condiciones también a nivel de salario. Entonces, claro, al final toda la inversión que has hecho inicial la estás perdiendo porque hay una fuga de talento. De fuga de cerebros, fuga de talento. Y es un problema que hay que intentar solventar. Pero eso también pasa de que, no sé, en tu universidad, ¿tú has tenido alguna asignatura de empresa, de business? No, había como una optativa en cuarto. ¿Cómo se llamaba? 3 créditos. Es que yo también creo que era fundamentos de empresa o empresariales o algo así. Me pilló de Erasmus, o sea que no la pude ni hacer. Entonces tampoco tuve esa opción. Entonces te quedas un poco como que hay una necesidad muy obvia se crea esa necesidad de tú solo sabes de ciencia, con lo cual te quedas solo con la vía de la investigación o con lo que te han podido decir y acabas la carrera como ¿y ahora qué? ¿No? Si no me gusta el laboratorio, ¿qué hago? O sea, a mí me pasaba, yo estaba en el laboratorio, no me gustaba y decía ¿y ahora qué hago? Pues necesitas hacer prácticas diferentes, ¿no? Y que hablar con gente que te explique, porque por sí, ¿no? Muchas veces en las universidades no tienes esa información y lo mejor que hay en este mundo es que te puedan venir, ¿no? las jornadas laborales, que alguien te venga a explicar y tal, pero si no tienes la suerte de tener eso... ¿Tú lo tuviste? Yo tuve unas, pero claro... te quedas como... Bueno, te sirve para abrir la mente, yo creo, para abrir los ojos. Es decir, hay algo más, ¿no? que no me han explicado.
pero luego también es muy proactivamente lo que tú te buscas, mi experiencia fue como lo que yo me busqué, de la información que me busqué yo sola, pues aquí LinkedIn me abrió muchas puertas porque puedes preguntar a gente, buscar información en internet, ahora tenemos la inteligencia artificial, tenemos 1000 cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que falta igual más acompañamiento, ¿no? Desde nuestro sistema educativo a veces, de acompañarte a abrirte un poco al mundo, porque estamos como muy solos, muy perdidos. Llegas a cuarto y hasta luego. No hay un acompañamiento, pero vamos, ni durante los 4 años de carrera para ver qué realmente quieres y cómo vamos a enfocarte. Ya. Y luego también hay mucho lo de la titulitis, ¿no? Lo que se espera de ti, ¿no? De hacer un máster, lo que sea, ¿no? O hacer un doctorado porque es lo que me han dicho o es que esto me va a abrir puertas para... ¿no? Que a veces, o sea, no tiene por qué ser así, ¿no? Tener Yo, por ejemplo, me pasó, tuve que hacer un máster porque yo tenía un síndrome del impostor de que si no hacía un máster no tenía nada, ¿no? O no era nadie. Cuando en realidad no... Luego lo pienso y digo, no es así, aunque no me arrepiento de haber hecho un máster, pero sí que como que vamos muchas veces como borregos y hacemos todo lo que se tiene que hacer. ¿No te da la sensación de que pasa mucho eso? O sea, 100%. Y que tenemos mucha prisa también como para llegar a las 100%. Cosas. Lo queremos todo ya y rápido. Ya, y eso también crea una necesidad y yo creo que eso también se aprovecha de alguna forma. Refiriéndote a lo de titulitis, sobre todo cuando hacemos una carrera de ciencia está como muy estipulado todos los pasos que tenemos que seguir, ¿no? Pues muy buenas notas durante toda la ESO e incluso bachillerato para poder acceder a una carrera de ciencias. Entras carrera de ciencias, 4 años, haces un máster, una subespecialización, ya sea en medicina transicional, onco, neuro, lo que sea. Luego 4 años de PhD y luego te pasas 2 o 3 años de postdoc. ¿Y luego qué pasa? Ya. ¿A dónde vas? No, y nadie te garantiza que sea un trabajo estable. Que también creo que nuestras generaciones nos hacemos mucho más estas preguntas de qué tipo de vida quiero tener, qué estabilidad quiero tener, que no somos igual más ambiciosos o pensamos de esas formas, y está claro que muchas veces estas vías no nos dan la solución que buscamos, o nos parece que está todo muy al aire o más, ¿no? O que está todo como es mucho más inestable y pensándolo no queremos eso, o sea que estamos empezando a priorizar otras cosas como generación. Yo creo que eso es un tema importante que se tiene que poner encima de la mesa, que si las condiciones no cambian va a faltar gente que haga esas cosas. Y sí que es verdad que pues no, la industria está claro que es un sector del cual la gente vive muy bien y puede ser una vía fácil y una vía que llama la atención a mucha gente, pero ¿somos tanta gente para cubrir la demanda real que hay? No. O sea, la oferta real que hay realmente. No, y está siendo el problema. Y está pasando, habiendo ¿verdad? gente que hace el máster y está teniendo problemas en conseguir las prácticas. Y no solo en conseguir las prácticas, sino es bien, hacer las prácticas, tu año en prácticas, ¿y luego qué? Y luego, ¿qué es la gran pregunta? ¿Qué haces? Y no es tan fácil ¿Quién encontrar... te contrata con un año de prácticas? Sí. Contaos con los dedos. Pues si tienes la suerte de que tu propia empresa justo te deja seguir, ¿no? Te abre una oportunidad, que es lo que nos ha pasado a nosotros. Hemos tenido suerte. Mucha suerte. Hemos tenido suerte, pero ¿y toda la gente que no le pasa o que ya le dicen desde el primer día que entra en prácticas que se va a ir? Que eso es lo peor que te pueden decir, por favor. No es tan fácil, ¿no? Que es un sector que prospera y que obviamente tiene mucha salida, está claro, pero cada vez se pone más difícil. Es muy nicho. Y a mí cada vez me pregunta más gente de eso, que no encuentran prácticas, que no saben qué hacer. Y también creo que hay una parte de responsabilización personal de, ¿no?, currarte las cosas, y cada uno podemos hacer pues networking, contactos, o sea, ¿no? Al final los contactos ya sabemos cómo lo tenemos que hacer, que si el currículum, que si tal, pero eso nos saca de que está habiendo como un cuello de botella allí, ¿no? De mucha gente preparada, y a veces no siempre se le da salida a todo el mundo, y también genera mucha frustración, yo creo, en la gente de nuestra generación, que venimos preparados, que hemos hecho un máster y aún así estamos en la calle, mucha gente está en la calle. No es solo máster, aparte de la carrera de ciencias, tienes tu inglés, tu año de prácticas, tú incluso muchos de nosotros habiendo hecho un Erasmus, y luego todos nos partimos de la misma base que creemos que somos, vamos a decir, pros, o que estamos como preparados, pues que te encuentras que los 100 que vienen detrás tuyo parten del mismo nivel. Entonces encontrar este punto diferencial que te diferencie del resto de la competencia es muy difícil. Muy difícil. Y no imposible, pero que también hay que aprender, yo creo, a hacer un ejercicio de reflexión y de ver realmente, ¿no?, dónde ¿Y crees que se hace? Porque yo creo que aquí viene... Yo creo que vamos mucho con el piloto automático y con la prisa. Entonces no te paras a pensar, ¿esto es realmente lo que quiero?
O a mí me pasa muchas veces que me escribe Totalmente. gente y me dice, sí, porque yo quiero hacer prácticas en esto, y es como, vale, o sea, muy bien, pero como que hay mucha gente que quiere hacer como lo mismo, nos copiamos a veces de lo que ha hecho el otro, ¿no? Sí. Y es como, pero tú has reflexionado realmente si es lo que quieres, ¿no? Y luego también veo mucha frustración rápida, que a veces también es como, bueno, hay que tener paciencia, ser junior no es fácil, no lo ha sido nunca para nadie en ninguna generación, creo que nuestra generación también tiene más retos igual que otras, porque somos más gente preparada, más gente que tenemos título universitario y por tanto hay más gente buscando y no siempre hay suficiente oferta para todos. Y eso además también pasa con las prácticas. Sí. De que tenemos mucha prisa en, ya sea, por ejemplo, con el departamento médico, salir a campo en una sesión clínica, ya. Pero frenar un poco, ¿no? hay que frenar, es un aprendizaje, es una curva, hay que ir poco a poco, pues a lo mejor vas a tenerte que los primeros meses cambiar las diapositivas de PowerPoint o leer unos papers o cambiar unas cosas, todo el mundo lo hemos hecho y es muy importante pasar por ahí para luego enfrentarte a un clínico. A mí me ha pasado, yo esta sensación de estar perder el tiempo, de aprender a frenar, ¿sabes? Yo creo que es algo también generacional que entre todos también tenemos que gestionar. Pero bueno, eso nos saca que siguen habiendo muchas necesidades no cubiertas y muchos retos y muchas preguntas sin responder bueno, para eso estamos aquí. Y bueno, hay cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Y bueno, no queremos alargar mucho más este episodio. Simplemente queríamos hacer así un punto de contacto de temas que nos han preocupado un poco, ¿no? Como científicos y que nos hemos ido encontrando. Y nada, un poco este es el formato que también queremos dar más de informal y hoy estamos aquí, luego traeremos a gente de diferentes perspectivas, que yo creo que también es lo chulo, poder escuchar qué tienen que decir, ¿no? Otras personas que piensan distinto. Así que estamos tú y yo, pero no todos van a ser así. Y nada, yo creo que para terminar, una de las cosas que queremos hacer en este podcast es sacarnos preguntas sin contexto, off-label, que le vamos a llamar, para respondernos mutuamente o al ponente que venga en nuestro podcast. Si tuvieras que resucitar a una persona a día de hoy para tomarte un café e incluso resolver una pregunta, yo la pregunta aquí, ¿cuál es? Quiero que me digas qué persona resucitarías y qué única pregunta le harías si solo le puedes hacer una. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¡Ostras, qué difícil! Mira, la primera persona que me ha venido a la cabeza así pensando no sé por qué, resucitaría a Nelson Mandela y le preguntaría cómo intentaría poner paz al mundo caótico que tenemos ahora. ¿Qué cosas tendríamos que hacer como humanidad para frenar la locura que estamos viviendo como sociedad, yo creo? Y yo la pregunta que te quiero hacer a ti... ¡Qué miedo! Sería... si no te pagaran para hacer lo que haces a día de hoy, ¿harías lo mismo? ¿O tendrías una vida totalmente diferente? Pues no, yo tenía una vida completamente diferente. O sea, lo tienes súper claro. Súper claro, ¿vale? Súper claro. Y además es una cosa que yo sé que lo voy a conseguir, o sea, está dentro de mí. Lo tienes decidido. No es como un sueño de que ojalá, no, es una cosa que se va a hacer. Entonces, yo principalmente tengo dos y yo ojalá se me cumplan los dos. Súper rápido. El primero, tener mi propia heladería. ¿Tu propia heladería? Me encantaría tener una heladería. Y no montar como una cadena y expandir, no. Una pequeñita de barrio. Así, simple. Luego la segunda, tener también otro propio negocio de buceo, pero no en España, sino ya sea en las Maldivas, en Indonesia, a lo grande. Algo así, a lo grande, y poder hacer buceo. Siempre, o sea, levantarme y lo primero hacer, ir a bucear. Me encantaría. Yo nunca he probado el buceo, pero me parece que tiene que ser un momento de mucha paz y mucha paz. De miedo también en mi caso, porque no sé si me atrevería, pero bueno, ostras, pues súper diferente a la vida que tienes ahora, sí, ¿no? Sí, súper bueno, esto diferente. da de qué pensar igual, de nuestras prioridades en la vida, ¿no? A veces claro, hay que hacer esas 100%. preguntas, ¿no sí, crees? Sí. Y nada más, aquí dejamos este primer episodio y volveremos con muchos más, con temas muy diferentes, con diferentes ponentes y preguntas muy interesantes que tienen que ver la luz. Y sobre todo que no se hablan. Y que no se hablan en un entorno sin prescripción, ¿no? Exacto. Libre de juicio y donde podamos ser nosotros mismos y hablar de lo que nos preocupa. Y nada más, y este es el primer episodio. Y si nos quieren dejar su opinión en comentarios sobre... si tenéis algún tema que os preocupe o queréis venir a hablar de algún tema que creéis que hay que darle voz, este también es todos vuestro estáis espacio. Invitados. Vale, así que nada, Alex, nos despedimos. Así que Carlos, ¿vale? Hasta la próxima. Hasta la próxima y adiós a vosotros también. Hasta luego. Chao.